you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Hola a todos, quisiera agradecer a todos por esta participación en este evento de la segunda edición de Hagamos Líos. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y a nuestros jóvenes que son parte de esta comunidad Anáhuac en la red de universidades. Bueno, las pastorales de toda la red de universidades Anáhuac nos hemos unido para hacer lío junto con ustedes. Con este evento Hagamos Lío buscamos que a través del testimonio de compañeros y personal de nuestras universidades podamos también nosotros descubrir a Cristo que se hace presente en nuestra vida en todo momento. Hoy les quiero presentar al maestro Alberto Serrano Larios y me voy a permitir leer un poco de su currículum para que lo vayamos conociendo antes de su testimonio. Bueno, el maestro es licenciado en Filosofía por la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de teología en calidad de seminarista en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Rafael Guízar y Valencia. Tiene un diplomado en adolescencia sobre la psicología del joven actual por la Universidad Anáhuac Jalapa. Es estudiante de la maestría en educación con especialidad en docencia e innovación en la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa. Es profesor del área de humanidades en la Universidad y Prepa Anáhuac Jalapa. Tiene un estado civil de casado. Entre sus apostolados fue seminarista en el Seminario Menor y Seminario Mayor de Jalapa. Colaboró también en la Comisión Arquidiocesana de Música Litúrgica, impartiendo cursos de liturgia y además fue miembro del Coro Arquidiocesano de Jalapa. Colaboró en la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Jalapa dando acompañamiento espiritual a jóvenes. Ha dictado diversas conferencias de carácter teológico y espiritual en diversas parroquias de la ciudad de Jalapa. Ha colaborado en las misiones del Regnum Christi como responsable y actualmente es miembro activo del grupo de señores del Regnum Christi. Bueno, solo algunas especificaciones para este testimonio. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras abiertas si es posible. Cualquier pregunta que pueda surgir durante la plática, les pedimos la guarden con ustedes porque al final se tendrá un momento para responderlas. Bueno, sin más que agregar, le damos la bienvenida al maestro Alberto Serrano Larios por su plática. Muchas gracias, Iracema, muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos los que están hoy aquí presentes. Muchas gracias, de verdad me da mucho gusto poder compartir pues este testimonio de vida con todos ustedes. La verdad es que cuando me hicieron la invitación, pues sí me dio mucho gusto. Y al mismo tiempo, bueno, pues me entró un poquito de nervios, principalmente porque lo que voy a decir a continuación normalmente no es algo que yo platique de ordinario con las personas. Sin embargo, bueno, es algo que me ha ocurrido y es justamente un detalle que Dios me ha regalado en medio de tantos, por supuesto, pero creo que este detalle que me dio en ese momento pues fue algo sumamente especial que yo guardo en mi corazón y cuando puedo compartirlo, como hoy en día lo haré, pues realmente lo hago con todo gusto y de todo corazón.
Yo he titulado a esta charla de esta manera: ¿qué detalle has tenido conmigo, Señor? Y esto siempre lo he tenido muy presente, y principalmente esta expresión yo la quise poner en un retiro espiritual que hice ya hace algunos años. De repente me ocurre que me gusta irme digamos, algún lugar aparte de la ciudad, como decía Facundo Cabral, para descargar el alma y enriquecer el corazón. Y me gusta irme, digamos, para reflexionar un poco sobre mí, reflexionar un poco sobre lo que he hecho, y sobre todo, bueno, dedicar un momento también a Dios, porque en medio de tanta actividad que a veces voy teniendo, sí me ocurre que, bueno, a veces me puedo olvidar, ¿no? O me he olvidado un poquito. Entonces, estos momentos me ayudan mucho. En ese retiro justamente fue que tengo una libreta donde normalmente voy anotando algunas reflexiones que me pasan, digamos, en algún día, y en ese momento, bueno, yo iba a estrenar esa libreta y dije, bueno, tengo que ponerle un título, porque es algo que voy a ocupar apenas, y entonces debe tener un título. Y entonces, haciendo oración, poniéndome en manos del Señor, las palabras que llegaron a mi mente fue: ¿qué detalle has tenido conmigo, Señor? Y justamente fue estas palabras porque recordé mi momento de conversión. Mi momento de conversión se da más o menos por ahí de los 15, 16 años, y fue un momento, además de emotivo, fue un momento también intelectual, pero fue un momento donde descubrí que realmente Dios estaba presente en mi vida y que yo no lo conocía hasta ese momento. Quisiera compartir con ustedes que mi vida de la infancia, digamos, mi vida en la adolescencia, pues fue un poquito complicada, fue muy difícil. En mi familia somos 8 en total. Tengo 5 hermanos, un servidor y mi padre y mi madre que todavía viven. Y bueno, pues yo soy de los últimos, soy el penúltimo, pero mi padre era alcohólico. Entonces, vivir, digamos, en medio del alcohol, en medio de un ambiente donde el alcohol, digamos, reina por sobre otras cosas, pues realmente sí fue una experiencia de vida difícil, complicada, en medio de maltratos, en medio de groserías, en medio de dificultades, que yo en ese tiempo, en mi infancia, no entendía. Y cuando paso a la adolescencia, me fui dando cuenta de que seguía yo teniendo la misma experiencia de vida, principalmente con mi padre, que estaba enfocado en el alcohol. Y eso me llevó a querer salirme de esa experiencia, a querer huir de esa realidad en la que estaba viviendo. Y la única manera como pude encontrar, por así decirlo, un cierto apoyo, fue refugiarme con amigos. Los amigos que yo tenía en ese tiempo, pues eran personas que no hacían casi nada con sus vidas, eran vagos, esa es la palabra, y obviamente yo me volví un vago más, me volví una persona que simplemente empezó a tomar alcohol. Mi padre incluso me ofrecía cigarro desde los 11 años, yo aprendí a fumar, y ya cuando estaba con mis amigos, pues digamos, el fumar para mí era eh, más sencillo, más tranquilo, y fumaba muchísimo. Además de fumar, me alcoholizaba constantemente, y pues siempre tuve este estilo de vida de rebeldía, me rebelaba con todos, sobre todo con aquellos que tenían una autoridad sobre mí, y todo el tiempo estaba en ese estilo de vida. Yo no quería estar en mi casa, yo no quería saber nada de mi familia, lo único que quería era alcoholizarme, estar con mis amigos, pasarla bien, y eso era todo. Mi familia siempre ha sido una familia católica. Yo recuerdo que me llevaban a misa, pero yo en misa siempre me aburría. En misa siempre me la pasaba mal, a veces me llevaba hasta comida, me llevaba una paleta para estar ahí entreteniéndome. No había celulares en ese tiempo, entonces, bueno, pues una paleta al menos me podía entretener un poco.
Y en esos momentos, bueno, pues yo no entendía nada de lo que pasaba en la misa. Yo no quería saber de Dios porque no me interesaba. Yo sabía que había que respetar ciertas cosas, pero hasta ahí, ¿no? Todo esto, bueno, se fue suscitando. La vida que fui teniendo en casa me llevó cada vez más a querer huir, a querer salirme de allí. Y cuando termino la secundaria, eh, yo ya no quería seguir estudiando porque pensaba que era yo una persona que no sabía comprender nada. Me consideraba un burro porque así me decían en casa, ¿sí? Porque no salía yo bien en calificaciones. Entonces yo siempre me consideré una persona así, burra, tal cual. Y entonces yo no quería estudiar y quería pasármela bien. Eh, yo vivía ya aquí en Jalapa en ese tiempo, pero por razones, digamos, de la vida, mis padres tuvieron que irse a una comunidad de donde yo soy, cerca del Cofre de Perote, que se llama Los Pescados, es una comunidad muy pequeña, y ahí comencé a estudiar la prepa, a pesar de que yo no quería, mis padres me pidieron que siguiera estudiando. Cuando yo salí de la secundaria, yo debía muchas materias, creo que reprobé el máximo que uno podía reprobar en ese tiempo, que eran 5, entonces yo alcancé el límite y las fui presentando conforme estuve en ese semestre en la prepa, pero me faltaba una que era matemáticas. Entonces la directora de esa prepa me dijo, si no me entregas tu certificado de secundaria, no puedes ingresar al segundo semestre de la prepa. Y a mí se me hizo fácil y dije, bueno, es un pueblo, ¿qué me pueden decir? Y como fue, se acabó el semestre, tenía yo que reinscribirme y resultó que no presenté mi examen, entonces me suspendieron de la escuela. Cuando me suspenden, yo obviamente no sabía qué hacer, yo no quería estar en mi pueblo, mucho menos quería estar en casa, por supuesto. Mi padre ya para ese tiempo ya estaba en Alcohólicos Anónimos, ya estaba teniendo un estilo de vida un poquito distinto, pero yo no quería seguir allí porque el maltrato seguía. Hasta tal punto que en algún momento de mi vida, un primo que yo tengo que es sacerdote, me pide que si yo podía colaborar con él, que si yo podía ayudarle. Él estaba aquí en la ciudad de Jalapa, él iba a tener su primera parroquia y él quería que yo le ayudara, entonces comencé a ayudarle, comencé a estar con él, yo siempre lo he querido mucho. Él fue prácticamente el que me llevó a conocer a Dios, a él le estoy muy agradecido, por supuesto, con muchas cosas, entre muchas cosas. Pero a partir de que yo empecé a estar con él, mi mamá me dijo, pues sí, vete a vivir otra vez a Jalapa con él, empecé a vivir con él. Me llevaba a misa, me llevaba a algunos lugares, escuchaba lo que compartía con la gente, escuchaba lo que él hacía y me enseñó a cantar también. Aprendí a cantar a través de los salmos, me pedía que yo cantara un salmo. Al principio todo desafinado, pero después, bueno, me fui agarrando un poquito ahí el tono y ya pude cantar, ¿no? Y yo como que me fui dando cuenta de que ese estilo de vida, ya estando en una iglesia, ayudándolo siempre, colaborando, conociendo muchas cosas de Dios, como que me fueron interesando y al mismo tiempo me fue gustando las cosas que ocurrían. Todo ese tiempo él me fue enseñando, además de cuestiones espirituales, eh, bueno, un estilo de vida un poquito más adecuado, más decente de lo que yo llevaba, ¿no? De lo que yo tenía. De entrada, bueno, me quitó algunas prendas que yo utilizaba pantalones cholos, camisas muy anchas, me dejaba el cabello largo hasta por acá. Ahorita me sale un poco de barba, pero en ese tiempo no me salía, entonces el cabello me lo dejaba largo y me lo pegaba así con gel, hagan de cuenta, así como el Brian, ¿no? Que sale por ahí en los memes, en las redes sociales. Bueno, algo así era, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso se fue quitando y me fui dando cuenta de que verdaderamente podía ser una persona distinta o podía manifestar mi físico de otra manera, ¿no? Llegó el tiempo en que tenía que haber inscripciones y él en la prepa, yo presenté mi examen de secundaria, lo pasé y bueno, ya tenía mi certificado y nuevamente había inscripciones, ¿no? Entonces me dijo que por qué no me inscribía nuevamente a la prepa y entraba. Entré a la prepa y después de un año que estuve en la prepa, él me dijo que lo iban a cambiar al seminario, que iba a ser profesor del seminario, y me invitó a que yo viviera unos retiros espirituales en el seminario, que se llaman preseminarios. Y entonces yo no quería nada de eso porque no entendía todavía en qué consistía. Sin embargo, por hacerle caso, pues fui. Y entonces,
Cuando fui al primer preseminario, pues a mí no me gustó, porque había que levantarse temprano, había que hacer actividades, todo el tiempo hacer una cosa tras otra, entonces no me gustó y dije, no, esto no es para mí. Sin embargo, él me dijo, mira, date chance, el próximo preseminario es en Semana Santa, deberías vivirlo a ver qué pasa. Entonces fui, todo renegando, etcétera, y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Digo, algo seguramente se me quedará, y ahí está. Cuando estoy en ese preseminario, hubo un momento en el que nos pidieron estar en una hora santa, y recuerdo que en esa hora santa todos estábamos hincados, era una capilla muy chiquita y muy bonita de Duela, y entonces estaba el Santísimo expuesto, y yo estaba escuchando a un seminarista que estaba cantando, estaba tocando su guitarra y cantaba muy bonito. Junto a mí había varios compañeros de un lado y de otro. Yo estoy hincado y de repente estoy contemplando al Santísimo Sacramento. Llegó un momento en esa parte de mi contemplación que dejé de escuchar absolutamente todo lo que estaba ocurriendo, dejé de escuchar al seminarista que estaba cantando, dejé de escuchar su guitarra, dejé de escuchar todo lo que estaba ocurriendo, dejé de percibir las cosas que estaban pasando en ese momento y solo lo único que estaba viendo era la hostia. Era lo único que estaba percibiendo y después de un momento empezaron a pasar en mi cabeza muchos recuerdos de mi infancia, principalmente de pecados que yo cometí. Comencé a recordar muchas cosas que yo había hecho y hagan de cuenta que fue como una película que empezó a pasar y todas las cosas que me pasaba eran las cosas de pecado que yo había tenido. Yo comencé a llorar, comencé a darme cuenta de que por qué me estaba pasando esto, por qué no podía ver las cosas, por qué no podía escuchar lo que yo estaba escuchando, por qué no podía moverme, incluso no podía moverme, simplemente lloraba y lloraba y me arrepentía de todo lo que estaba ocurriendo. Y después de todo lo que pasó ahí en ese momento de mi vida, desde la infancia, vi cosas que desde que yo tenía 3 años, vi cosas de que tenía 4 años, que yo no lo sabía y ahí lo vi. Y después de un rato que yo seguía llorando, cuando acabó toda esa película de mi pecado, escuché una voz muy dulce que nunca he vuelto a escuchar. Era una voz de un varón. Y esta voz simplemente me dijo, yo te amo y solo te pido que sirvas. Cuando yo escucho esa voz tan dulce, mi corazón quedó tan en paz. Mi vida la vi de otra manera. Todo mi pecado que yo había tenido no era nada en ese momento. Y después de que escucho esta voz, vuelvo a percibir todo lo que estaba ocurriendo, vuelvo a escuchar al seminarista cantando y de repente volteo a ver a mi compañero que estaba junto a mí y él tenía una cara de espanto, nada más me estaba viendo así y me dice, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Le dije, sí. Y me dice, es que mira lo que acaba de pasar. Entonces volteo hacia la Duela y estaba empapada de mis lágrimas. En ese momento yo descubro que Dios me estaba pidiendo algo grande para mí y que Él me perdonaba a pesar de todo mi pecado que había tenido. Desde ese momento yo me doy cuenta de que Él me pedía hacer algo que Él hizo cuando estuvo aquí en vida, que fue justamente servir y no ser servido. Desde ese momento yo empecé a tomar mi vida de otra manera, empecé a darme cuenta de que había mucha gente que yo podía servirle y que el Señor realmente me había dado un detalle tan especial que no podía echarlo en saco roto y que no podía no reaccionar ante eso. Cuando yo descubro todo eso, pues he tratado hasta el momento, en cada situación en la que he estado, conforme he ido pudiendo, servir a las personas. He recibido muchas críticas porque cuando uno sirve, sobre todo si tiene que servir motivado por Dios, pues el servicio tiene que ser gratuito. Y mucha gente a veces me ha criticado porque me dices que ¿por qué no cobras por lo que haces? Y simplemente porque hay que servir y de buena manera y de buena gana. Y no me interesa realmente cobrar cuando el servicio es precisamente por algo bueno.
Y entonces he tratado de servir lo más que he podido. Constantemente viene a mi mente esta voz del Señor que me dice, tienes que servir, tienes que servir. Y por eso es que mi vida desde ese momento ha tenido un giro totalmente distinto. No puedo ser el mismo, aunque yo quisiera regresar todavía a esa parte, no puedo. Me cuestan muchas cosas, sigo siendo muy débil. Todavía de repente me cuesta realmente servir como Él me pide. Sigo a veces cayendo en el pecado, sigo equivocándome, sigo teniendo muchas cuestiones, pero el Señor siempre está a la puerta de mi corazón llamándome. Y yo recuerdo ese momento de adoración con el Señor como lo que le pasó a Pedro cuando estuvo en el monte Tabor en la transfiguración, que dijo, qué bonito es estar aquí, qué bien se es estar aquí. Y creo que la hora santa, en la hora eucarística, realmente es una manifestación de la transfiguración del Señor, donde uno realmente se siente bien para estar allí. Pero no se trata solo de sentirse bien, sino se trata de escuchar lo que Dios tiene para uno en ese momento. Yo lo escuché en ese momento, escuché esa voz que cada vez que lo pienso, para mí es estremecedor solamente recordarlo. Y siempre que lo puedo recordar, lo único que me queda es, tengo que seguir sirviendo y tengo que seguir sirviendo de buena manera. A pesar de mi pecado, Dios me sigue amando. A pesar de mis limitaciones, Dios me sigue amando. Y creo que constantemente me sigue pidiendo solamente eso. Sirve. Entonces, cada vez que estoy con una persona, cada vez que estoy con alguien que conozco, yo siempre soy de la idea de que la otra persona siempre es mejor que yo. Y si yo le puedo servir en algo, eh, estaré para esa persona. Pero siempre trato de no ponerme en primer lugar, trato de no buscar reconocimientos, aunque a veces me gustaría, porque el Señor no hizo eso. Y Él nos dejó muy claro que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y yo espero poder cumplir su palabra porque Él me ha regalado ese detalle en mi vida. Estoy muy feliz por lo que Él hizo en mi corazón, por lo que Él hizo en mi vida, y todo lo que yo puedo hacer ahora simplemente es compartir lo que Él me ha regalado, como lo estoy haciendo ahora. Y si esto puede ayudar a alguien a darse cuenta de que verdaderamente el Señor habla al corazón, pues yo soy una prueba, digamos, de ello, y realmente el Señor transformó mi corazón. Bueno, pues yo quería compartirles esto y les agradezco mucho toda la atención y muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora vamos a entrar a una sesión de preguntas. Si a alguien le gustaría hacerle una pregunta al maestro Alberto para aclarar un poco más su testimonio o de su experiencia, podría levantar la mano, yo le doy la palabra y puede abrir su micrófono. También si alguien no sabe cómo levantar la mano, puede poner en el chat que quiere preguntar y le damos la palabra. Sí, Susana Galindo puede abrir su micrófono para realizar su pregunta. Muchas gracias. Alberto, yo solo, no es una pregunta, yo solo te quiero hacer un comentario. He tenido la gran suerte y oportunidad en mi vida de conocerte como compañero de trabajo, como compañero en las aulas y, y efectivamente tú has sido un elegido de Dios, porque el haber tocado tu corazón en esos momentos tan difíciles de tu vida, pero haberlo reconocido y aceptado es la parte que Dios te ha dado a ti. A lo mejor muchas veces Dios nos habla de muchas maneras y nosotros no lo escuchamos o no reconocemos o no identificamos qué es lo que Él quiere. Y a ti te ha dado esa gran oportunidad de haberlo reconocido. Yo me siento muy feliz y ¿cómo puedo decirte esta palabra?
agradecida con Dios de haberte conocido. Te hemos conocido un grupo increíble y eres un increíble compañero y amigo. Y qué bueno que puedas servirnos el día que necesitemos alguna reflexión. Muchas veces piensan que servir es ayudarnos en algo material. No, es en ayudarnos a reflexionar y que el día que no estemos bien, yo te pido que me digas, Susana, no está bien. Yo creo que sería bueno hacer esto. Doy gracias a Dios que eres mi amigo y que estamos juntos en este camino. Gracias, Alberto. Oh, gracias a ti, Susi. La verdad es que yo también me siento muy bendecido por conocerte y por todo lo que hemos compartido. Y algo que has dicho, que aunque voy a sonar muy presuntuoso, pero es que así lo siento, es que sí me siento muy especial, digamos, con Dios. Siento que Él tiene sus maneras, por supuesto, de tocar nuestro corazón. Y siento que a pesar de todo mi pecado que he hecho y lo que a veces me cuesta también, yo me sigo sintiendo especial y siempre veo que Él se manifiesta de muchas maneras constantemente. O sea, en ese momento fue mi momento crucial, pero Él se ha manifestado constantemente. Digo, podría pasar horas aquí diciéndole todas las experiencias en las que me he sentido especial con Él, pero de verdad, Jesús, sí te agradezco tus palabras y claro que en lo que yo pueda servir, trataré siempre de hacerlo y de buena gana. Creo que eso también es importante. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Gracias, Miss. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Mariam Collin. Si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, Alberto. Pues primero que nada, felicitarte porque es un testimonio que creo no es fácil de externar y el que lo hayas hecho, híjole, no sabes cómo llena nuestros corazones, en especial ahorita el mío. Te puedo compartir ahorita que yo tengo 3 hijos y ahorita que mencionaste un poquito, pues acerca de esas heridas que quedaron en tu niñez, más o menos mis hijos son de esa edad. No sé qué tan posible sería que me pudieras como que, pues generalizar, porque sé que es difícil pues tocar así como puntos, pero para que pueda o con mi esposo podamos tener más delicadeza con los niños, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por esto que me comparte. Y bueno, yo lo que diría en este sentido es siempre escuchar lo que ellos tienen para decirnos. A veces uno ya como adulto, por tantas cosas que uno tiene, de repente da uno prioridades, por supuesto, a cosas, y a veces los niños no distinguen muchas veces que el papá o mamá está con una actividad importante y a veces quieren hablar con nosotros y de repente decimos, es que espérame tantito, estoy ocupado. Pero a veces cuando el niño necesita de verdad ser escuchado, yo creo que uno como padre, digo, yo no tengo hijos, pero creo que uno como padre, eh, esa debe ser la prioridad siempre, en todo momento, el poner esa pausa de lo que uno está haciendo y voltear. Y sobre todo no se trata solo de voltear por voltear, sino se trata de agacharse al nivel del niño, a la misma estatura, y desde ahí verlo a los ojos y decirle, ¿qué te pasa? ¿No? Yo, por ejemplo, nunca tuve palabras bonitas de parte de mi familia, de parte de mis padres. Jamás hubo un te quiero, jamás hubo un te amo, jamás hubo un échale ganas, jamás hubo nada de eso. A mí me ha costado mucho decirle a una persona te amo, te quiero, estoy para ti porque realmente te quiero. Es algo que me ha costado, pero gracias a Dios lo he podido hacer. Cuando un niño escucha de su padre, de su madre decirle te amo, eso es suficiente para que el niño realmente se desarrolle, digamos, y siempre quiere hacer algo bueno también por su vida, pero cuando uno recibe maltratos, cuando uno recibe malas palabras, cuando uno en vez de recibir un te amo, recibe algo contrario, eh, yo lo buscaba en otros lugares y por supuesto en lugares equivocados. Y en este caso, yo lo único que diría sobre esto es, está siempre a la escucha,
en mi caso particular, por no haber recibido nada de eso, por no haber sido escuchado por la gente que yo esperaba que más me amara, en este caso mi padre, sobre todo. Hoy, por supuesto, yo sé que me ama, yo lo amo, yo lo he perdonado y él ya no bebe y yo lo amo con todo mi corazón a pesar de lo que ocurrió. Pero creo que si yo no hubiera sido tocado por Dios en ese momento, si no hubiera tenido todo lo que Él me otorgó, yo estuviera en este momento o en la cárcel o estuviera muerto. Porque de verdad todo lo que hice en mi adolescencia fue algo donde yo no entendía muchas cosas y lo único que quería era liberarme y era buscar un amor en donde nunca lo iba a poder encontrar. Entonces yo creo que eso es lo que podría decirle, escuchar a los niños y siempre una palabra de amor es lo mejor que un niño pueda recibir. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, solamente tenemos oportunidad de 3 preguntas. El tercero fue el maestro Rafael Cano. Sin embargo, vamos a permitir unas 2 más, que va a ser la de Mirna y la de Diana Landa. Si gusta, maestro Rafael, aprender su micrófono. Sí, gracias. Pues primero que nada, quiero felicitar al maestro Alberto por su mensaje, por sus reflexiones y por su renovación que tuvo hacia la iglesia y hacia Dios. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tanto él ha participado en un cambio al interior de su familia, de sus hermanos? Porque supongo que todos ellos sufrieron las mismas situación, ¿no? Vivieron ese mismo dolor y esa misma situación tan complicada y tan difícil, ¿no? En ese sentido, yo sí me siento, es decir, quiero saber cómo le hicieron. Yo, afortunadamente, en mi niñez no tuve eso, gracias a Dios, pero sí es importante saber cómo se abordan ese tipo de problemas al interior de la familia. Y sobre todo allí, porque ya después, si se aborda allí, se puede abordar al exterior. Gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno, justamente después de mi conversión, yo entré al seminario y empecé a conocer más a Dios de muchas maneras, sobre todo en el servicio, sobre todo en el apoyo a los demás, en poder escucharlos, en poder dar una palabra a veces a una persona que me lo pedía, ¿no? Con mis limitaciones, por supuesto. Y simplemente al interior de mi familia lo que ocurrió fue que me di cuenta que mis hermanos, y principalmente mi padre, también digamos, se fueron convirtiendo cada vez más por el testimonio que ahora yo tenía. No quisiera sonar tan presuntuoso con lo que voy a decir, pero por el testimonio que yo comencé a dar a mi familia, por el estilo de vida que ahora estaba llevando, mi familia ahora siempre me pregunta alguna cosa cuando tienen que hacer algo importante. Es decir, aunque lo van a hacer, por supuesto, pero nunca lo hacen sin antes consultarme. Y eso ha sido desde que era yo seminarista, es decir, desde que tenía yo prácticamente 17 años, que ya fue que empecé a encontrar otras cosas, siempre me preguntan algo. Y cuando ha habido problemas, siempre me dicen, es que tienes que venir porque solamente si tú vienes, calmas todo y nos centramos y podemos entender. Yo siempre he tratado a todos ellos, aunque me ha costado decirlo, pero sí he podido, de amarlos con mi testimonio de vida. En ocasiones he podido decirle a mi padre, bueno, se lo dije en su momento, que lo amaba con todo mi corazón y que todo lo que me hizo, digo, no se me olvida, por supuesto, pero no es algo que me cause resentimiento, porque justamente cuando uno tiene resentimiento, para que se salga el resentimiento, la única manera de que se pueda salir es a través del perdón,
porque yo muchas veces quise hacerle daño a mi padre y sin embargo, a pesar de que yo podía o hubiera podido hacerle algo, dije, no, te perdono y te perdono porque te amo, porque yo me sentí amado por Dios. Entonces, ese amor que yo sentí, lo he transmitido al interior de mi familia con mi testimonio. He tratado de mostrarles que sí puedo trabajar, he tratado de demostrarles que puedo tener una vida lo más equilibrada posible, he tratado de demostrarles que no hay necesidad de andar en otras cosas, sino simplemente ser lo más, digamos, congruente, equilibrado entre muchos aspectos. Y lo vuelvo a decir, a pesar de mis limitaciones, ellos saben que me he equivocado muchas veces, ellos saben que la he regado en otras cosas, pero siempre, digamos, mi conversión también tocó los corazones de ellos. Y no solamente en cuestiones humanas, sino que también se acercaron más a Dios, sino que también lo buscaron también más a Él para poder sanar otros detalles. Hasta tal punto que, por ejemplo, varios de mis hermanos pues han querido seguir mis pasos, han querido conocer a Dios también de la misma manera como yo lo conocí, y mis padres sobre todo, pues mi padre en algún momento, principalmente él, fue el que me dijo, gracias a que tú pudiste conocer a Dios, me has revelado verdaderamente un amor que yo tampoco conocí, porque él vivió muy parecido a mí, su infancia. Entonces creo que el que Dios me haya tocado con mi testimonio, también tocó al interior de mi familia y lo sigue haciendo constantemente. Gracias, maestro. Gracias a usted. Es muy bueno, seguramente sigue siendo un pilar en esta familia. Y me uno a lo que comentaba Susana. Felicidades. Gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Diana Landa. Felicidades por su testimonio, es un hombre admirable en muchos aspectos. Que Dios siga bendiciendo su vida. Maestro, ¿nos podría decir tips para poder ver a Dios en el servicio y no caer en el querer ser reconocidos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Sí. Lo que le decía yo hace ratito a Susi justamente es servir de buena gana, de buen modo, ¿sí? Miren, servir es doloroso, servir cuesta, servir choca, servir cansa. A nadie, bueno, no a nadie, perdón, a muchas personas no les gusta servir, y mucho menos si no hay una retribución, ¿sí? Jesús nos enseñó eso, Jesús nos enseñó justamente el sentido del servicio y lo hizo cuando le lavó los pies a los discípulos. Él cuando hace ese gesto, lo que les recordó es lo que les pasaba a los israelitas en Egipto. En Egipto los apóstoles, perdón, los esclavos, había jerarquías. Y el último, el esclavo más denigrado por parte de los faraones, era el que le lavaba los pies al mismo faraón. Entonces Jesús les muestra esto, ¿no? Ahora, un tip es que a pesar de que me cueste, por ejemplo, si yo sé que lo puedo hacer, al menos entregar una parte, al menos dedicar un tiempo a hacerlo, porque sé que tengo la cualidad, porque sé que tengo el talento. Aquí es importante tener presente realmente lo que yo poseo como talentos, que en este caso Dios me ha dado. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si uno reconoce verdaderamente lo que Dios nos ha dado como talento, uno puede decidir ponerlos al servicio o hacerse a un lado. Pero cualquiera de las dos maneras que uno determine va a tener un efecto para las personas, ¿sí? Si yo no hago algo con lo que Dios me ha dado, va a tener un impacto. Y si hago algo con lo que Dios me ha dado, va a tener un impacto. Lo importante es no buscar el reconocimiento, sino hacerlo en el silencio, en el secreto. Dios nos premia justamente cuando actuamos así en el secreto. No necesitamos eso. Ahora, si yo sé lo que tengo, entonces tengo que buscar momentos, maneras, lugares, personas, ¿sí? A quienes realmente yo pueda servir con esto que se me ha otorgado. Yo antes no sabía hablar en público. Yo cuando empezaba la clase tartamudeaba, pero me di cuenta que Dios de verdad me fue dando ese talento de hablar, y pues ahora
donde quiera que me invitan, pues siempre me piden hablar mucho, como se dan cuenta no paro. Entonces, creo que Dios me ha regalado esos talentos y trato de ver cómo puedo seguir cultivando, pero siempre creo que el tip es saber lo que tengo, saber lo que Dios me ha dado para determinar hasta dónde yo puedo darlo, ¿no? El testimonio siempre es mucho mejor que andar con una bocina, sí, que testimonio de vida. Entonces yo creo que en ese sentido, en las cosas pequeñas uno puede servir. No hay que hacer tantas cosas. Hay que ver, por ejemplo, en casa qué es lo que está pasando, qué es lo que alguien necesita, con los más cercanos, con un amigo, y ahí poder en ese momento decir una palabra, hacer un gesto de amor, un gesto de caridad. Un tip justamente es eso, hacer gestos de caridad, hacer gestos de amor chiquitos. Y cuando uno se da cuenta, estos gestos de amor cada vez van a ser más grandes, aunque cueste, aunque duela, ¿sí? Porque uno, digamos, lo tiene muy presente, va a haber una recompensa finalmente. Si uno busca esa recompensa, la vamos a tener. Tal vez no en este mundo, pero sí en otros lugares. En otro lugar, perdón, en este caso, en el cielo. Entonces yo creo que en este caso el sentido de la caridad sería el tip primordial para ejercer el servicio, el amor. Muchas gracias, maestro. Gracias a Diana Landa por su pregunta. Y tenemos la última pregunta, que es de Mirna. Ay, muchísimas gracias, Alberto. Yo te agradezco por tu testimonio. Y mi pregunta es, o sea, creo que tu primo, que es el padre, sí, es tu primo o tu tío. Sí, primo, sí. Primo, fue un instrumento increíble de Dios, ¿no? Pero mi pregunta es, o sea, tú, sé que Dios hace todo al final y tú tuviste tu encuentro con él, ¿no? Pero gracias a tu primo fue que él te llamó. O sea, ¿qué viste en tu primo o por qué le creíste a tu primo y a pesar de que ya no te había gustado el primero, por qué volviste ahí a pesar de que no querías? Esa es como mi gran duda y pues también para hacer un poco más. Gracias. Sí, como no, bueno, omití muchas cosas, por supuesto, digo, por el tiempo. Se va a escuchar un poco feo lo que voy a decir, pero así pasó. Yo ingresé al otro seminario, al otro preseminario, casi obligado por él, ¿eh? O sea, él me invitó, por supuesto, pero él me dijo, mira, si no entras, te voy a mandar a tu pueblo, a nuestro pueblo, del mismo pueblo, te voy a mandar a tu pueblo para que ya estés, trabajando, escarbando papas, porque es lo que se da en mi pueblo, ¿no? Y yo te pido que lo hagas. O sea, no me obligó, por supuesto, de manera grosera ni mucho menos, pero sí como que me dio esa advertencia, ¿no? Entonces, yo a pesar de que él me invitó, yo no quería, yo estaba muy, o sea, renegaba de eso. Yo decía, es que estas cosas son muy aburridas, es que como, y justamente todo lo que se hace, o todo lo que yo hacía en el seminario, tenía que ver con el servicio. Desde que me tenía que levantar temprano, no tenía que gastarme el agua, por ejemplo, de las regaderas para que les tocara a todos agua caliente, aunque siempre me bañaba con agua fría en realidad, pero no tenía que acabarme eso. Tenía que llegar temprano a la capilla y ocupar un lugar sin dejar mis libros allí en toda la banca para que alguien más los ocupara. Cuando teníamos que comer con mis compañeros, yo tenía que administrar mi comida y comer lo suficiente para nutrirme y llenarme, pero permitir que los demás comieran, porque todos tenían hambre y a veces me pasaba que comía de más y a muchos no les tocaba. O sea, en esos detalles. Cuando de repente me tocaba aseo de la casa en general, de repente me decían, a ti te tocan 5 cuadros. Y yo muchas veces decía, ok, 5 cuadros, eso es lo mío. Y de repente un compañero no podía asistir a limpiar sus otros 5 cuadros y yo sabía que lo iban a regañar. Muchas veces yo decía, pues que lo regañen, es su problema. Pero cuando entendí que verdaderamente, si yo podía hacerle un bien a él por la situación que estuviera pasando, no me costaba nada. Y no le decía que yo había sido. A veces de repente un compañero me llegaba y me decía, Darius, oye, te agradezco porque ya me enteré que tú limpiaste por mí. Pero yo no quería que lo supiera. Pero bueno, por alguna razón lo supo y así fue. Yo en ese momento, te digo, estaba muy renuente, no quería acceder a nada. Y creo que en ese momento, digamos, de renegar tanto,
pues yo creo que Dios se manifestó de una manera así de, mira, a ver, te voy a mostrar que no solo existo, que no solo estoy tocando tu corazón desde toda la vida, sino que te voy a pedir algo que sé que te está costando demasiado. Y hasta la fecha me sigue costando servir, ¿eh? No crean que ha sido fácil, me cuesta muchísimo, pero sé que Dios siempre me da las herramientas, sé que Dios siempre está conmigo y me acompaña de la mano siempre para poder hacer un bien a una persona o a un grupo de personas o a quien esté conmigo en donde yo pueda hacer algo. Entonces, te digo, no, él me obligó, mi primo, pero al final accedí para darle gusto y qué bueno que accedí. Qué bueno que le di gusto, porque gracias a él, y de verdad, él creo que no sabe ahorita que estoy aquí hablando de él, de mi primo, pero yo a mi primo de verdad lo amo tanto, porque gracias a él, sin que él lo quisiera así, con toda la certeza, gracias a él, fue que descubrí a Dios, y no solo a Dios, gracias a él mi vida se transformó por completo, ¿sí? Y a veces cuando a uno le hacen un bien, uno puede pensar que están fastidiando, ¿no? Y a veces por eso uno dice que no. Entonces, yo ahí me di cuenta. Entonces, siempre aprovechar cuando son cosas buenas, hay que aprovecharlas. Cuando son cosas buenas, hay que al menos ver, al menos abrir un poquito, a ver qué se puede asomar. Y lo más seguro es que sea algo que realmente nutra para la vida. Entonces, más o menos así fue bien. Digo, podría decirte toda otra serie de cosas, porque otra cosa, bueno, y con eso concluyo. Algo que me pasó también fue que como yo iba todo enojado, me acuerdo que no llevaba ni para la inscripción, porque nos cobraban creo como 100 pesos de inscripción, era algo realmente significativo, y me dijo, ¿sabes qué? Ahí en la puerta de mi cuarto, abajo de un tenis, te dejé por ahí un dinerito, ¿no? Eso es algo que yo hasta la fecha sigo sin entender, pero él, claro, trato de asimilarlo desde una parte humana. Él me dijo, te dejé un dinerito para tu inscripción, y él me dijo, te dejé los 100 pesos. Pero cuando yo llegué ahí, había 200. Entonces dije, 200, o sea, para mí fue... Y yo le dije, oye, ¿te equivocaste? Me dijo, no, yo te dejé 100 pesos. Lo más inmediato es, bueno, nos acordó, se le olvidó, no se fijó y me dejó 200 y no 100. Pero viéndolo por la parte de Dios, pero también lo puedo ver así, ¿no? A lo mejor y decir, pues mira, hasta Dios aquí me regaló esto. Y bueno, me sirvió para comprarme durante esa semana, pues un montón de dulces, porque no teníamos, solamente teníamos comida, arroz, frijoles y tortilla y un pedacito por ahí de pollo. Era lo único que comíamos. Entonces ya con eso pude comprar. Pero bueno, eso más o menos fue, Mirna, te agradezco. No, muchísimas gracias, Alberto, y gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, gracias, maestro, por compartir y contestar estas preguntas. Le agradecemos muchísimo su testimonio. Gracias por dejarnos este mensaje para seguir a Cristo y ver cómo usted ama y cómo sirve claramente nos va a impactar a nosotros. También agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos y les recordamos que el día de hoy a las 7 p.m. tenemos el testimonio de Neb Lazo de la Nahua Cancún y se llama Llamado al Amor. O bien el día de mañana también tendremos otro testimonio a la 1 p.m. También si quieren conectarse, están bienvenidos. Gracias a todos.